Bueno, como dijo el colega, bueno, la presentación que les vengo a traer es avances de investigación, inclusión laboral, discapacidad y biografías en la provincia de Salta. Voy a hacerlo también. Bueno, primero para situarnos un poco epistemológicamente, el campo de conocimiento en el que yo me muevo son las ciencias sociales y también las humanidades. Las áreas temáticas en las cuales se podría encuadrar el trabajo que estoy investigando son las ciencias de la educación y la sociología del trabajo desde una perspectiva crítica. La temática de la investigación es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. ¿Por qué sociolaboral? Porque el trabajo no solamente nos sitúa económicamente dentro de la sociedad, sino que esto también está muy ligado a lo social, al estatus social que nosotros vamos a tener dentro de todas las esferas de la sociedad. Y específicamente los sujetos de análisis es el colectivo de las personas con discapacidad. Las categorías conceptuales, que no son necesariamente las de análisis, sino las categorías conceptuales de las que yo me valgo para pensar cuál es mi tema de investigación, son las trayectorias educativas, es decir, ver cómo fue este trayecto educativo de la persona con discapacidad. Si fue desde la educación especial, ¿sí? Si se lo hizo en la educación especial, si tuvo los apoyos en contraturno, o si estuvo siempre integrado dentro de lo que es la educación común. Como sabemos, el colectivo de las personas con discapacidad históricamente siempre fue segregado. Entonces, si uno adquiría o tiene o nace con una discapacidad, era segregado para un determinado tipo de educación que no es la misma que el resto de la sociedad, ¿sí? Entonces, no solo te excluían de la escuela común, sino que se atomizaba mucho más. Entonces, si vos sos ciego, vas a una escuela para ciegos. Si sos sordo, vas a una escuela para sordos, y así sucesivamente, de acuerdo a la discapacidad que cada uno tiene. Después también lo que veo son las trayectorias laborales, es decir, cómo fue ese proceso de inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Si estuvo alguna vez en un término que no me gusta para nada, que son los talleres protegidos, es decir, si la persona, además de estudiar, encima quiere trabajar, entonces, bueno, no va a estar tampoco dentro de la esfera de lo que sería el trabajo común, sino que va a estar dentro de otra esfera, segregada también de lo normal, a lo que serían los talleres protegidos. Protegidos, no sé de qué, pero son talleres protegidos que están diseñados para el colectivo de personas con discapacidad, también acorde a la discapacidad que la persona tiene. Todo esto se lo mira desde una perspectiva crítica, o sea, diciendo por qué tiene que existir esta segregación, porque una determinada característica biológica tiene que determinar toda tu trayectoria educativa, laboral y quitar tu propia autonomía y autodeterminación. Por otra parte, también lo que veo son los apoyos, es decir, cuáles fueron aquellos factores que favorecieron que la persona tenga esta determinada trayectoria laboral, y los obstáculos o barreras que la sociedad fue construyendo para que esta persona no esté incluida totalmente dentro de lo que es lo vamos a denominar de esta manera, el mundo común, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta todas estas categorías conceptuales, el tema de investigación que estoy desarrollando es inclusión laboral, discapacidad y biografías, porque lo que me interesa es ver estas trayectorias a lo largo de todo el trayecto vital de la persona. Entonces sería un análisis sobre obstáculos, apoyos en las trayectorias educativas y sociolaborales de las personas con discapacidad. A partir del relato de vida que las personas con discapacidad y bueno, algunas personas claves dentro de su vida nos van a ir comentando cuáles fueron estos, o vamos a ir identificando, mejor dicho, los obstáculos y apoyos que fueron teniendo a lo largo de su trayecto vital. Entonces, ¿cuál es el problema de investigación? El problema de investigación, que bueno, lo redacté en pregunta, tiene que ver con de qué manera los factores normativos, en tanto se reconoce que existe una ley de cupo laboral del 4%, que el Estado exige que las empresas que sean subvencionadas por el Estado, como así también los organismos estatales tengan un cupo laboral del 4% del total de toda su planta, cupo que no se cumple ni siquiera aquí en la Universidad Nacional de Salta, ¿sí?
educativos y culturales y actitudinales, que es lo principal, ¿no? La principal barrera que se tiene para la inclusión de las personas con discapacidad son principalmente los prejuicios. Estos prejuicios o imaginarios que asocian a la discapacidad a la deficiencia o a la minusvalía. Entonces, ¿cómo estos factores normativos, culturales y educativos configuran determinadas trayectorias sociolaborales que favorecen y o obstaculizan el proceso de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad? ¿Se entiende la pregunta? ¿Seguros? ¿Y seguras? Bueno, seguimos entonces. Y en concordancia con esta pregunta, comparto cuál es el objetivo general. Lo principal a lo que yo me enfoco es la comprensión, ¿sí? Comprender este fenómeno. En tanto, la comprensión, lo que se tiene que hacer para llegar a esa comprensión es conocer, analizar y reflexionar esta realidad. Entonces, comprender la relación entre las trayectorias de las personas con discapacidad y el proceso de inclusión laboral. Entonces, ver si esta persona, de acuerdo al nivel educativo, a qué tipo de escuela fue, qué trabajos tuvo, si tuvo o no tuvo algún apoyo, cómo fue ese proceso de inclusión laboral de jóvenes y adultos con discapacidad en la provincia de Salta. En el marco de las normativas nacionales e internacionales vigentes, además de la ley 24.234, que establece el cupo laboral, también está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24, que esta convención tiene rango constitucional, en su artículo 27 afirma que los Estados partes deben garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Entonces, en este marco normativo, ¿cómo específicamente son estas trayectorias? ¿Son inclusivas o no son inclusivas? ¿Sí? ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. ¿Cuáles son los objetivos específicos? En primer lugar, analizar las normativas internacionales, nacionales y provinciales. ¿Por qué provinciales? Porque Salta tiene muchos proyectos y programas que impulsan a las empresas a incluir laboralmente a las personas con discapacidad, específicamente a las personas con discapacidad intelectual, específicamente el síndrome de Down, ¿sí? Que es mediante el empleo con apoyo. Entonces, en este sentido, a mí me hace mucho ruido por qué esta discapacidad y por qué en ciertas empresas, por ejemplo IPF, Hoyts, y cuál es el puesto laboral que estas personas específicamente tienen, ¿no? O sea, en Brasil, por ejemplo, hay un caso donde las personas con discapacidad, específicamente con síndrome de Down, están en la puerta del supermercado, por ejemplo, ya sea embolsando o recibiendo a la gente con una sonrisa. Entonces, ¿hay inclusión o no hay inclusión ahí? ¿No? Ahí tenemos unos prejuicios negativos, pero principalmente positivos, es decir, con este imaginario de que las personas con síndrome de Down son seres angelados, son puramente cariñosos, entonces yo voy a poner aquí a esta persona que tiene, ¿no? Reconocemos que tiene una discapacidad visible, ¿para qué? Para que me deduzcan impuestos, para quedar bien, para hacer una responsabilidad social. Entonces, esto no es inclusión y esto es lo que se critica dentro de este primer objetivo específico. Son más los objetivos, pero decidí marcarme en estos tres, ¿sí? Después, ¿cuál es el otro objetivo? Interpretar la incidencia existente entre la trayectoria educativa de la persona con discapacidad y específicamente el puesto laboral que desempeña. Después, analizar los factores que favorecieron y obstaculizaron en su trayectoria laboral la inclusión sociolaboral de este colectivo. ¿Qué quiero? ¿Cuáles son estos apoyos, no? O estos factores que favorecieron. Los principales en los que me voy a centrar es la familia y otras organizaciones que pudieron tener, como así también dentro de esta trayectoria educativa los compañeros, docentes, por eso se hace esta implicación entre trayectoria educativa y laboral. Después, ¿quedaron claros los objetivos o hay alguna duda? ¿No? Bien. ¿Cuál sería entonces el marco conceptual en el que yo me muevo? O sea, ¿cuáles son los lentes que yo me pongo para no solo ver la realidad, sino también comprenderla?
Bueno, y también dejar que la realidad me diga qué es lo que pasa ahí, ¿no? En primer lugar es el modelo social de la discapacidad, que lo que plantea este modelo es que la discapacidad no deviene de una característica biológica. Es decir, que una persona tenga parálisis cerebral, que una persona tenga un desprendimiento de retina, tenga hipoacusia o no sé, tenga trisonomía 21, eso no la convierte automáticamente en una persona con discapacidad, ¿sí? Sino que lo que hace que esta persona que tiene una determinada característica biológica adquiera la discapacidad es el contexto. ¿En qué sentido el contexto? Por ejemplo, si nosotros pensamos en Ceci, Ceci va a tener una discapacidad en la medida en que no haya un ascensor, no hayan baños accesibles o no hayan rampas que le permitan acceder a cualquier lugar o terminar la información en igualdad de condiciones a todos nosotros, que quizás a veces podemos subir una escalera o un escalón no es tan difícil de poder subirlo, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos una ciudad accesible, no existiría específicamente la discapacidad motriz, porque las personas podrían hacer en igualdad de condiciones lo mismo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que plantea el modelo social de la discapacidad? Que una deficiencia, porque la Convención reconoce que existe una característica biológica, esta deficiencia no te puede quitar tus derechos, ¿sí? No te puede quitar tu derecho de acceder a una educación común, a una educación pública y no pagar un colegio privado porque la escuela común o la escuela pública no quiere recibir a tu hijo que tiene Asperger, que es ciego, porque los docentes no están preparados, ¿sí? Quiere decir que esta característica, determinada característica biológica o deficiencia que tiene la persona, no puede hacer que no trabaje, que no tenga una autonomía y que solo se valga por una pensión, porque ya está, esa es la ayuda que te da el Estado y esa es la única autonomía que vas a tener. Eso es lo que plantea el modelo social de la discapacidad. ¿Se entiende así, no? ¿Sí? Bueno. Por otra parte, ya centrándome más en lo que es la sociología del trabajo, otras cuestiones que yo veo decir, bueno, en la educación y en el trabajo es la meritocracia y el individualismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Meritocracia, en tanto quien hace mérito tiene crédito. ¿Sí? Estas cuestiones nosotros la vemos críticamente porque teniendo en cuenta el individualismo en el que nosotros estamos y que es más que nada una competitividad sin pensar en el otro, y entonces en este sentido lo que se tiene que hacer es garantizar apoyos, o como dice la Convención, ajustes razonables que le permitan poder acceder a una educación inclusiva y a un trabajo como cualquier otra persona. Por otra parte, también vemos marginalidad y exclusión y lo que denominamos empleos precarios. ¿Sí? Sigo avanzando, si no después. Entonces, ¿cuáles serían mis hipótesis o construcciones conjeturales? ¿Sí? En primer lugar, la estrecha relación que existe entre el tipo de educación, ya sea escuela especial o escuela común, y el nivel educativo alcanzado por la persona con discapacidad con el puesto laboral. Es decir, si el nivel educativo le da un mejor le da un mejor puesto laboral, o también viceversa. ¿Cuáles son las principales barreras que impiden el pleno acceso de las personas con discapacidad al contexto laboral? Es lo que Grosona denomina ignorancia social y los prejuicios e imaginarios sociales que circulan en torno a la discapacidad. ¿Sí? Y cuando la persona con discapacidad cuenta con los apoyos familiares o de otras instituciones, tiene más posibilidad de tener un proceso de inclusión laboral exitoso. Estas son una de las hipótesis con las que yo me muevo para poder hacer el trabajo de campo. Después, pasando a lo que es el diseño metodológico, estoy dentro de una metodología cualitativa. El tipo de enfoque tiene que ver con el biográfico, en tanto lo que me permite este diseño metodológico biográfico es posibilitar dar la voz a quien históricamente le fue negada. Es decir, quienes hablan de discapacidad son médicos, son profesores especiales u otras personas que solamente ven la deficiencia, pero no ven cuáles son las capacidades que la persona tiene o qué es lo que o cuál es la percepción que la persona con discapacidad tiene de sí misma y del contexto que la rodea. Entonces, en este sentido, me parecía muy interesante poder abordarlo desde este enfoque biográfico. ¿Cuáles son mis unidades de análisis? Es indagar en el proceso de inclusión laboral
yo voy a ver son trayectos exitosos, es decir, personas que tienen un empleo estable, que bueno, que pudieron sortear todos los obstáculos, entonces ver cómo fue ese proceso de inclusión laboral, cuáles fueron los apoyos, los obstáculos, para bueno, poder saber que esta inclusión sí se puede y no es tan difícil como muchos la plantean. Pero, para agregarle también una parte más picante a la investigación, se incorpora también una cuarta persona con discapacidad, que se podría decir cumple también con las mismas características que estas otras tres personas tienen, pero que no alcanzó todavía este empleo estable, que todavía se encuentra desempleada a pesar de tener un buen nivel educativo, a pesar de hacer búsquedas constantes laborales y no puede conseguir un trabajo. Entonces, de esta manera vamos a ver cuáles también pueden ser otros obstáculos para estas personas que no están teniendo actualmente una trayectoria laboral exitosa. Después, bueno, estas son las etapas de la investigación. Primero, un análisis estadístico y documental, la aplicación de entrevistas, que son 4 etapas de entrevistas a estas 3 personas, y para pasar a la siguiente tengo que analizar lo anterior. En primer lugar, es un esbozo biográfico general, es decir, datos relevantes de la historia de la vida. Después, una primera etapa en donde me enfoco principalmente en la infancia y adolescencia para ver el trayecto educativo. Luego, la elección de estudios, es decir, cómo fue construyendo su proyecto de vida. Y específicamente ya en lo que es el acceso al trabajo, cómo es este ejercicio profesional y si tuvo o no otros trabajos aparte del que tiene actualmente. Después, bueno, una vez que hago el análisis de los primeros 3 casos, me enfoco en el 4.º caso seleccionado y por último, bueno, el análisis de los resultados mediante un cuadro de categorías interpretativas y también se realizará un biograma de los 4 casos. En biogramas pueden escribir la historia de vida de la persona a partir de sus propias palabras. ¿Sí? Entonces, ya para ir finalizando también, ¿cuáles son algunos datos interesantes de estas 2 primeras etapas que yo voy haciendo dentro de las entrevistas biográficas de las 3 primeras personas con discapacidad? Que no comenté quiénes son, ahora que vamos a comenzar. Son 4 personas con discapacidad, una persona que tiene discapacidad motriz, y está trabajando actualmente en la Universidad Nacional de Salta, tiene un cargo adjunto exclusivo. Después una persona sorda, un hombre sordo que trabaja en una empresa de larga distancia, específicamente en lo que es el taller especializado en motores y cajas de cambio. Y una tercera mujer que trabaja en la Municipalidad de Salta y es ciega. Estas 3 personas, están en esta etapa de joven y adultos también, y forman una familia, son autónomos, 2 ya viven solos, la mujer todavía no. Y el 4.º caso es un caso de una persona ciega, más joven, que está realizando sus estudios de posgrado y todavía no consigue un trabajo estable. Bien, ya voy relajada. Entonces, ¿cuáles son algunos datos interesantes? Pensé que entraste para apurarme. ¿Y por qué me hiciste así? Bien. ¿Cuáles son entonces algunos datos interesantes? En primer lugar, lo que me parece interesante de estas 3 personas es su militancia por los derechos de las personas con discapacidad. Las 4. Las 4, sí, las 4, es verdad. Es decir que además de su trabajo, y algunas vinculan su trabajo con lo que es la militancia, ¿sí? La lucha por la adquisición de los derechos. Después, algunos obstáculos que fui viendo también, ellos mismos me comentaban, estas creencias de que las personas con discapacidad tienen que trabajar en oficinas o empleos orientados a la discapacidad. Entonces, si vos tenés una discapacidad, eso te hace automáticamente en especialista en discapacidad y tenés que trabajar. Por ejemplo, el 4.º caso, la mujer que trabaja en la Municipalidad de Salta, ella estuvo un primer periodo en la Secretaría de Discapacidad y después pidió el cambio porque ella es técnica en recursos humanos y me comentaba, yo también quería hacer otras cosas y no solo sobre discapacidad, porque no soy especialista en eso, sino que soy especialista en lo que es el área de recursos humanos. Otros de algunos datos interesantes que fueron saliendo de las entrevistas es esto
este imaginario que se tiene, los imaginarios que tienen, no sé qué escribir, imaginarios que tienen el empleo, los imaginarios de las personas que sostienen que las personas con discapacidad tienen el empleo porque las personas o instituciones son solidarias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le saca la credibilidad a la persona con discapacidad y le dicen, no, vos entraste aquí por tu discapacidad, pero no por tu capacidad, ya sea académica, social o de acuerdo al trabajo que cada uno desempeña. En este sentido me pareció interesante porque la persona que trabaja en la empresa de larga distancia, él me comentaba que constantemente tenía que demostrar a todo el mundo que era competente en su trabajo. Es decir, él siendo sordo, ¿cómo vos siendo sordo vas a trabajar en una empresa donde se te puede caer algo? Entonces él siempre tenía que estar diciendo, no, yo soy bueno en esto, yo me puedo capacitar, yo puedo seguir. Entonces, bueno, estas cuestiones, ¿cómo es que uno ve que es una instancia de discriminación netamente por discapacidad? Porque a nosotros no nos piden constantemente una demostración de nuestras capacidades. Y en este sentido, particularmente por el solo hecho de tener una discapacidad, le están pidiendo que demuestre que está bien que vos estés en ese puesto laboral. Después, una concepción que me pareció muy, no sé, que a mí me movilizó mucho, cuando les preguntaba sobre el proyecto de vida, cómo ellos estaban construyendo o construyeron su proyecto de vida, ellos lo que siempre contestaban era para sentirme útil. Y si uno se pone a pensar en sí mismo, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser alguien, estudio para ser alguien en la vida, ¿no? Entonces porque quiero ser licenciado, y lo que estas personas responden es porque quiero ser útil. Entonces, en este sentido, lo que se piensa es que, bueno, si no tengo el trabajo y si no demuestro que puedo, me convertiría automáticamente en un inútil. Y no es una concepción que todos tenemos. Entonces esto me pareció bastante fuerte. Bueno, y aquí la chica Luciana me planteaba, la verdad sí, como digo, te dignifica respecto al trabajo. Te hace sentir eso, te hace sentir valiosa, útil. Es más, como digo, para mí era esa mi motivación. No era porque me pagan, para mí era mi motivación eso, sentirse útil, sentir que estás ocupada y que sos útil porque estás brindando algo que a otra persona le sirve. Le es útil eso, ¿no es cierto, no? Eso me parece muy fuerte, la cantidad de veces que aparece útil en la afirmación de ella, ¿no? Y que todos, en cierta forma, las tres personas lo dicen. A la cuarta persona con discapacidad todavía no entrevisté, pero estas tres personas siempre dijeron, uno adquirió la discapacidad cuando era más grande y también decía, bueno, yo antes quería estudiar porque, bueno, quería hacer algo de mi vida, pero ahora era una necesidad de estudiar porque tenía que ser útil, me tenía que poder mantener por mí mismo, ¿no? Entonces también esta creencia de que si no estudio no voy a poder trabajar de nada más porque no me van a contratar en una empresa, porque, bueno, no van a hacer otras cuestiones, ¿no? Y ya para finalizar, no sé por lugar, ¿cuáles son los apoyos que empecé a evidenciar en las entrevistas? Las familias es el principal apoyo. Las familias desde pequeños siempre los motivaron a que sean autónomos, no los escondían, no decían, bueno, no, porque vos tenés discapacidad, no vas desde cosas sencillas, no vas a lavar tu taza, no vas a hacer esto, sino que, bueno, los motivaban a ser autónomos. Los compañeros y amigos, los docentes, y aquí se me cayó mi hipótesis, ya desde las primeras dos entrevistas una hipótesis mía se cayó. Porque lo que empecé a evidenciar es que no es el nivel educativo lo que te da la garantía de tener un buen empleo, sino, claro, lo que te da la garantía es la formación continua, ¿sí? Porque específicamente la persona sorda no terminó el secundario y la primaria, teniendo en cuenta que cuando él hizo eran otras leyes educativas, tampoco tendría un título de primaria. Pero él después hizo unos cursos de motor en la Fundación Roberto Romero y así fue adquiriendo y después en el mismo trabajo se fue formando porque, bueno, las cajas de cambio, que seguramente sabrán más ustedes que yo, fueron evolucionando a lo largo de los años y ahora son automáticas, son de otra forma y esta persona siempre se especializó. De igual forma, bueno, el docente que trabaja aquí en la universidad tiene estudios de posgrado, especialidad, maestría y ahora ya está terminando su doctorado. Entonces lo que te da la pauta de poder conservar este trabajo es la formación continua y no necesariamente el nivel educativo alcanzado. Ni tampoco, bueno, el tipo de educación que tuviste, tampoco es lo que te da la garantía. ¿Sí?
Bueno, y por último, los obstáculos es la falta de criterio. Esto lo dijo así tal cual la persona que está en silla de ruedas, que es el primer entrevistado, es la falta de criterio. La gente no tiene criterio, entonces por eso nosotros no podemos estar incluidos. Los prejuicios en torno a las elecciones de empleo y carrera, es decir, ¿por qué si tenés esta discapacidad elegiste esta carrera? Podrías haber sido contador o abogado y no ingeniero químico, por ejemplo. Demostrar que pueden realizar el trabajo constantemente. Y por último, y para dejar claro desde el modelo en el que estamos situados, de lo que es la discapacidad, quería compartirles esta frase de Jenny Morris, ya para terminar. Jenny Morris lo que plantea hace una diferencia entre lo que es la discapacidad y la incapacidad o deficiencia. Él dice, una incapacidad para caminar es una deficiencia. Efectivamente la persona no puede caminar. Mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. Una incapacidad de hablar es una deficiencia, pero la incapacidad para comunicarse, porque las ayudas técnicas no están disponibles, es una discapacidad. Y otra vez, una incapacidad para moverse es una deficiencia, pero la incapacidad para salir de la cama, debido a la falta de disponibilidad de ayuda apropiada, es una discapacidad. Así que bueno, principalmente esto, ¿no? Cambiar el foco de la persona de la silla de ruedas, de que no puede ver, hacia el contexto, hacia qué actitudes tenemos nosotros que hacemos que el otro adquiera una discapacidad. Y bueno, eso.